Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona santa serata a tutti voi cari figlioli, ben ritrovati con il nostro consueto appuntamento del giovedì sera a catechesi sull'ultimo libro della rivelazione biblica, l'Apocalisse, che non a caso prende proprio il nome dal greco apocaliupsis, che vuol dire appunto rivelazione. Siamo giunti a conclusione dei Alabado capitoli sea 2 e 3, Jesucristo. come sapete, Buenas come ci noches, avete queridos seguito, hijos. vi tratta Bienvenidos a proprio nuestra del cita del settenario jueves sobre el imperiale, cioè Apocalipsis, del griego le lettere revelación. che Concluimos los i Kyrios capítulos 2 y 3 que Basileus, tratan il del re septinario imperatore imperial, o las 7 re del cartas que el Signore, Kyrios imperatore del Signore Basileus, re, el señor invia emperador, alle envía a las chiese iglesias de Asia d'Asia Menore. Menor. Non No será sarà necesario necessario retomar ripetere todo, tutto, ma sino solo un par de solamente un consideraciones que paio ya di hemos mencionado varias considerazioni che veces. abbiamo più La volte detto. primera, La prima, che que quel ese settenario septenario no non es è una una forma de forma di arqueologismo archeologismo bíblico, biblico, sino ma que lì allí troviamo tutto quello encontramos che il todo lo Signore que el si Señor aspetta espera da de noi nosotros come como comunità comunidad creyente credente, colectiva, effettiva, la la Iglesia, Chiesa, appunto. precisamente. Seconda Segunda considerazione, consideración, questo este septenario settenario revela rivela cuál es la quale è verdadera identidad l'identità de la vera Iglesia que della el Chiesa Señor che il Signore precisamente appunto desea de desidera nosotros. da noi. Perciò Por lo sempre tanto, possiamo siempre tornare podemos per volver verificare anche para verificar personalmente il también nostro cammino personalmente nuestro rispetto a camino quelle che sono le respecto a lo que son aspettative las del expectativas del Kyrios Kyrios Basileus, Basileus, del del Signore Señor risorto. E così resucitado. ora Y así ahora nos arriviamo abrimos al al quarto cuarto capitolo. capítulo. Il quarto El cuarto capitolo capítulo crea produce un corte produce uno narrativo bastante stacco narrativo significativo con los abbastanza tres significativo tra i primeros primi tre capitoli. capítulos. Il primo El primer capitolo era la capítulo era la visione visión gloriosa del gloriosa Señor del Signore resucitado. risorto. Los I capítulos 2 y capitoli 2 e 3 3 tratan, como riguardano, hemos come dicho, de abbiamo las detto, le cartas del lettere Señor del Signore resucitado a las risorto alle iglesias. chiese. Quindi attenzione, Atención. finora ci Hasta stiamo ahora, y esto es leggendo, si sta importante ricorrendo e subrayarlo siempre, sottolinearlo ha estado sempre, en el il centro el Signore Señor Gesù, Jesús. questo Este acceso fervoroso cristocentrismo, cristocentrismo, como come diría vedete, von von Baltas de la Balthasar poca delle masa. chiese. Nel quarto En el capitolo cuarto l'orizzonte si capítulo, el amplia. horizonte se Inizia il amplía, ciclo di comienza el ciclo de visioni visiones que tiene el dell'Apostolo apóstol Giovanni Juan, rapito in arrebatado cielo. al cielo. E allora Y qui adesso entonces, leggiamo ahora per leemos, nostra, como es nuestra costumbre, consuetudine, el il texto testo sagrado, el sacro, cuarto il quarto capítulo, capitolo que che è consta de costituito da 11 11 versículos. versetti, e me Y me toca toccascia decir quello lo che que io arriesgo con prediligo cada per un capítulo del capitolo Apocalipsis. dell'Apocalisse, cioè che è uno Es de dei los più más belli. bellos. In realtà En realidad, è sempre cada bello uno de los ciascuno capítulos del dei capitoli Apocalipsis es siempre dell'Apocalisse. hermoso. Questo Este capitolo, lo capítulo, lo dico digo ahora subito, mismo, ci nos introduce, introduce, appunto, como lo indica dice, el nella título, en la solenne solemne visione del visión del Padre. Padre. Ecco, qui Aquí, subito, de preme antemano, hay que tantissimo, decir que occorre dire nuestra che fe la nostra fede cristiana, como cristiana, afirma come dice clarísimamente von chiarissimamente von Maltas, es Balthasar, una è fe una fede cristocéntrica y trinitaria. cristocentrico-trinitaria. È molto Es implicata crucial anche della porque ya no Trinità, se come habla de vedete la non si parla Trinidad. più. Eppure Y sin ogni nostra embargo, azione cada una de liturgica nuestras acciones comunitaria e litúrgicas ogni nostra preghiera comunitarias y cada una de personale dice nuestras nel nome del oraciones Padre personales e del comienza en el nombre Figlio del e Padre, del dello Hijo y del Spirito Espíritu Santo, e si Santo, conclude y concluye parimenti nel nome del igualmente en el nombre Padre, del del Padre, Figlio del e dello Hijo y del Spirito Espíritu Santo. Santo. Io ti Yo te battezzo nel bautizo en nome el del nombre del Padre, Padre, del del Figlio e Hijo dello y del Spirito Espíritu Santo. Santo. Ti Te bendigo benedico en el nel nombre nome del del Padre, Padre del e del Hijo, Figlio, eccetera, etcétera, eccetera. etcétera. Quindi La il red, respiro estoy trinitario, io extremadamente sono preocupado estremamente por este preoccupato di questo aspecto, aspetto, perché porque essendo siendo el proprio mismo l'apice, ápice, el il clímax de toda climax la fe di tutta la cristiana, fede es cristiana, è esattamente exactamente lo quella que se trascurata descuida come como enunciación enunciazione dogmática. dogmatica. In En questi estos 11 11 anni años orribili horribles de di apostasía apostasia bergogliana e bergoliana di y de falsa falsa chiesa, iglesia, non è il no es la la cristología cristologia la quella particularmente particolarmente presa di atacada. mira. Pensiamoci Piénsenlo bene, bien, ma pero el tema l'argomento absolutamente assolutamente convertido en divenuto tabú, tabù, el l'argomento di tema cui del que non no si se habla, parla, del que no proprio se non habla se en ne parla, absoluto, è es quasi un casi una obbligo obligación satanico. satánica, porque Perché non Bergoglio ne no parla habla de él, Bergoglio, ma non ne pero parlano i tampoco hablan vescovi, los non ne obispos, ni parlano i los cardenales, cardinali, ni non ne nadie. parla nessuno. La La Trinidad Trinità está casi en ese estilo è quasi existencial y quasi in profético quello que von stile Balthasar esistenziale tuvo. profetico che von Esto no es una Balthasar ha avuto. catequesis de Questa von non è una Balthasar, catechesi su será el Balthasar, capítulo 4 capitolo del 4 Apocalipsis, Apocalisse, però pero ci encaja. sta. È quasi Es casi quasi una una visión visione profetica profética che que él lui ha tuvo. avuto. Von Von Balthasar Balthasar insisteva insistía molto su mucho en questo, esto, dalla desde la cristologia alla cristología hasta la Trinità. Trinidad. Se no la Si nostra no, fede nuestra fe diventa se un convierte en monoteismo un serio, monoteísmo estático, en el sentido nel de que senso che somos noi siamo monoteístas. monoteisti, Dios Dio è es uno uno solo, solo, ma pero in en tre tres persone. personas. E mi Y me sembra parece con enorme un'enorme preocupación preoccupazione teológica y teologica e pastoral pastorale que che esta questa dimensión dimensione trinitaria trinitaria está stia corriendo el rischiando riesgo di, de, si no se non di desaparecer, scomparire, di a apenas malapena sopravvivere. sobrevivir. E Y allora en anche in esto el questo Apocalipsis l'Apocalisse è también una es terapia. terapia. Lo Lo vediamo vemos adesso ahora subito mismo col con el capitolo capítulo 4. 4. Abbiamo gli Nuestros occhi
ojos rebosan de Cristo en estos 3 capítulos por seguirnos. Tenemos la mente llena de imágenes del Kyrios, que primero parece vestido de blanco, con el pelo blanco, la banda dorada, los pies de bronce incandescente, que pasa a través del candelabro, los candelabros, etc.
La mente, los ojos llenos del Kyrios Jesucristo, que en el capítulo 2 y 3 toma en sus manos el dominio de todo y se dirige como emperador a las iglesias. Pero, de repente, y no inesperadamente, en el capítulo 4 el horizonte se amplía. De cristocéntrico se vuelve trinitario. Siempre este movimiento, de Jesús Cristo al Padre, al Espíritu Santo, a la Trinidad en cuanto tal, es, diría yo, obligatorio y normativo, y el Apocalipsis en esto nos ayuda. Me parece que este es el mensaje más importante, pero luego, naturalmente, como ahora veremos, la repercusión también espiritual y el descubrimiento de ser amados por el Padre. Como dice la carta de Pablo a los romanos, San Pablo apóstol a los romanos, Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, sino un espíritu de hijos, por el cual clamamos Abba, que lo recuerdo para los menos sensibles, para aquellos que casi nunca se dejan conmover afectivamente por una mínima pizca de fe, incluso, digamos, vibrante, no sé cómo decirlo, apasionada, cálida, que Abba no es Padre. Abba no es Padre, Abba es algo más. Se pide simplificar, pero es eso. Papá. Una cosa es llamar padre, otra cosa es llamar papá. Ningún hijo espiritual llama papá a su sacerdote, a su padre espiritual. Pero papá solo hay uno, ¿no? Es papá, ¿verdad? El papá al que llamas papá en casa, sea cual sea la relación que tengas con él. Y así Jesús llamaba a Dios Padre con el nombre de papá. Y nosotros, dice San Pablo, hemos recibido esta transposición trinitaria, por lo que cuanto más miramos a Jesucristo, cuanto más miramos al Cordero, porque así lo define el Apocalipsis, más estamos inmersos en el horizonte de las relaciones trinitarias, de las que me vanaglorio de haber hablado muchísimas veces en estos años a todos vosotros. Así que ahora tenemos este punto de vista teológico, esta que me gustaría llamar dilatación cristocéntrica, porque en el centro siempre está Él, Jesucristo, pero cristocéntrica trinitaria, en el capítulo 4, pero luego hay una repercusión de tipo espiritual, como veremos en la última llamada que haré de este capítulo 4. Un capítulo espléndido, espléndido, es casi una visión, dice alguien de los Sergeti, cinematográfica, y redescubrir, redescubrir, porque nos ha sido dado como un don. Así que no es un descubrimiento, al menos no debería ser un descubrimiento. El amor de Dios Padre, que somos hijos, que este Dios es Padre, fíjense que cambia todo, es Padre, y tú puedes llamarlo papá. Fíjense que cambia todo. Los jóvenes desilusionados con la fe, que comprensiblemente en esta etapa no ponen un pie en la iglesia, si se les explicara que existe un Dios que es Padre, todo cambia, no es el motor inmóvil de Cristo. Porque los filósofos también pueden llegar a la percepción de una identidad trascendente y trascendental. Aristóteles habló del motor inmóvil, era precristiano. Llega a afirmar que existe un Dios que, sin embargo, es inmóvil. Él no se mueve, pero lo mueve todo. ¿Qué hacemos con un Dios que es un motor inmóvil? Pero yo también, lo digo sin ninguna polémica, antirreligiosa, antilógica del diálogo interreligioso. Pero ¿qué hacemos con las religiones orientales? Con todo el respeto lo digo, es decir, para los budistas, para los hindúes, Dios no es una persona, cambia todo en la vida, es energía. Y muchos, por desgracia, en Occidente ya abrazan esa tesis, por la que Dios sería, si existe, si se está dispuesto a admitir que existe, solo una energía, una idea. Una idea, incluso Platón hablaba de esto, que además es el que más se acercó, como filósofo griego precristiano, a esta existencia a través de la racionalidad de Dios. Pero la Biblia nos dice otra cosa, y esto es, diría que debe ser como le sucedió a Charles de Foucauld, un terremoto, como le sucedió a Charles de Foucauld, como le sucedió a Teresa de Lisieux, como le sucedió a Padre Pío. ¿Os acordáis? Presentar la teología elevada con impacto práctico, útil para nuestro diverso público.
¿Recuerdan la película Padre Pío con Castellito? La escena final refleja la verdad. Pío, en silla de ruedas, horas antes de morir, no quiere acostarse. Lo llevan a ver el cielo estrellado de septiembre, entre el 22 y 23. Ante la muerte, no quiere recostarse, o porque, como se dice, sabía que estaba a punto de morir, así que quería morir como sucedió con otros santos, sin estar acostado en la cama, o porque, como algunos sostienen, y esto lo hace aún más querido, Padre Pío tenía miedo de acostarse. De cualquier modo, lo llevan a mirar el cielo estrellado. Es septiembre, hacia finales de septiembre, la noche entre el 22 y el 23 de septiembre. En la película se ve muy bien. Padre Pío es llevado a mirar el cielo estrellado. Pero en la película se ve que Padre Pío mira al cielo, piensa en toda su vida y dice así: Papá, estoy listo. Miren que este ensayo, que puede parecer trivial, es lo que exactamente a mí me hizo llorar en la película. Es lo que a mí me hizo llorar Padre Pío, el granítico, severo, tormentoso y atormentado Padre Pío, que mantuvo al mundo entero en vilo, que obligó a la Iglesia a cometer, como escribo en mi libro, errores clamorosos permitidos por Dios con él. Termina su existencia diciendo: Papado, estoy listo. ¿Entiendes? Y solo el cristiano puede decir: tenemos un tesoro. Se convierte en una apostasía imperdonable cuando hacemos yoga, cuando vamos con los monjes a los santuarios budistas, cuando nos acercamos a los testigos de Jehová, cuando nos vamos a otro lugar a buscar quién sabe qué. Tenemos un tesoro. Padre, podemos llamar a Dios: soy tu hijo, Padre. ¿Tienen idea de lo que Dios puede hacer? Percibirlo, no podemos saberlo, cuando un hijo lo invoca Padre. Aquí la oración más bella, Padre nuestro. El capítulo 4 trata de Dios Padre en un contexto litúrgico específico. Nos presentan en la liturgia sobrenatural. La solemne visión del Padre se inserta en un contexto de corte celestial que lo adora. El mensaje es muy claro: estamos creados para ser hijos que adoran. Está todo, está todo, está todo. Hemos sido creados, porque fuimos creados, decía el Catecismo de San Pío X, para conocer, amar y servir a Dios en este mundo y luego gozarlo en la otra vida. Todo está ahí. Hemos sido creados, dice don Minutella, comentando el Apocalipsis, en particular el capítulo 4, que aún debemos leer. Hemos sido creados para ser hijos que adoran al Padre. ¿No es maravilloso? Yo, personalmente, no creo que una carta certificada sea la prueba perfecta. En realidad, no es tan simple. Si envías una carta certificada en papel, en ese momento tendrás la prueba de que en tal fecha. Pruebo, eso, toda oración es bella. Luego, naturalmente, yo tengo una sensibilidad particular, como todos ustedes saben, Mariana. Mariana, que es algo innato en mí, un don del cielo a mi parecer. Pero la oración del Padre Nuestro, la oración dirigida al Padre, es la más elevada. Es decir, realmente este es el mensaje. Entonces, leamos el texto y luego, tras esta introducción, intentemos comentarlo. Cariota 4, son de versos. Después de esto, tuve una visión, una puerta abierta en el cielo. La voz que antes había oído hablarme, como una trompeta, decía: sube aquí arriba, te mostraré las cosas que deben suceder después. Inmediatamente fui arrebatado en éxtasis. Y he aquí, había un trono en el cielo. Y en el trono alguien estaba sentado. Quien estaba sentado se parecía en apariencia al jaspe y a la cornalina. Un arco iris similar a esmeralda rodeaba el trono. Alrededor del trono había 24 asientos. Y en los asientos estaban sentados 24 ancianos, envueltos en túnicas blancas, con coronas de oro en la cabeza.
Del trono salían rayos, voci e tuoni. 7 lámparas encendidas ardían delante del trono, símbolo de los 7 espíritus de Dios. Delante del trono, ven que al final, en la secuencia narrativa de este capítulo 4, el término técnico, el que sirve de hilo conductor del texto, es la palabra trono. Es la que más se repite. ¿Por qué? A esto siento la necesidad de revelarlo inmediatamente porque es Padre, pero es el Omnipotente, el Santo, y está sentado en el trono, el Rey. Está sentado en el trono aquel que manda y al que todos obedecen. Veamos qué hay ante el trono. Delante del trono, versículo 6, había algo parecido a un mar. He comprendido por qué me gusta. No hay montaña delante del trono. Lo siento por todos los tilianos. Y los que son como Minutella pueden alegrarse. Ante el trono, preparémonos en esta algarabía para don Minutella que ansía ir al paraíso, porque no presumo que este mar se moverá jamás. Ante el trono había, miren cómo es este mar, un mar transparente, semejante a cristal. Todo, como podéis imaginar, hemos dicho muchas veces un lenguaje simbólico, porque el Apocalipsis se desarrolla a través de un registro simbólico. Y ahora en una secuencia cada vez mayor, en medio del trono, estas son las cosas más difíciles de entender. En medio del trono y alrededor del trono había 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. Entonces, 24 ancianos y 4 seres vivientes llenos de ojos. Es lenguaje simbólico. Y él, Giovanni, luego pasa a describirlos porque está viendo esto. El primer ser era como un león. El segundo ser viviente tenía el aspecto de un ternero. El tercer ser vivo tenía aspecto humano. El cuarto ser viviente era parecido a un águila, en vuelo. Los 4 seres vivientes tienen cada uno 6 alas alrededor y están llenos de ojos por todas partes. Esto se repite porque, según algunos, es como si Juan lo hubiera olvidado. Ya había dicho en un versículo anterior que estaban llenos de ojos. Otros, en cambio, añaden que es para dar énfasis al tema del ojo. Están llenos de ojos estos 4 seres vivientes. Y ahora llega la liturgia del Apocalipsis. Hay varias interpretaciones, y los estudiosos se han preguntado dónde. Juan los ha entonado, él los escuchó realmente en el cielo, incluso los tomó de las primeras comunidades cristianas, según otros estudiosos. Estos himnos circulaban, y por lo tanto es muy hermoso que cuando nosotros los escuchamos, además están presentes más en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento, los himnos del Apocalipsis. Esto es una breve digresión. Anoche, Fray Celestino impartió la catequesis bíblica. En un momento dado dijo algo que me impresionó mucho en su catequesis. O sea que él dice que sería útil que mucho del Novus Ordo fuese asumido, porque en ciertas cosas efectivamente supera algunos aspectos del Vetus Ordo. Estoy absolutamente de acuerdo, sobre todo, por ejemplo, en lo que respecta a la liturgia de las horas. Es monótona en el Vetus, pero en el Novus abundan los himnos del Apocalipsis. Creo que están todos. En la Reforma creo que incluyeron casi todos. Veamos el primer himno del Apocalipsis, lleno de cantos. Es como una salmodia. El Apocalipsis liturgia diaria. Le lleva al Padre Nuestro, está hecho. Ojos estrellados. Día y noche no hacen repetir. Aquí está el himno, el primer himno. Santo, 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 el Señor Dios omnipotente, el que era, el que es y el que ha de venir. Este es el primer himno que, como saben, retoma, habrá sido evidente para todos ustedes, lo que se dice en la misa. Santo, que hace de costura, de unión entre el canon y el momento de consagración. Santo, santo es el Señor Dios del universo, los cielos y la tierra están llenos. Y que sin embargo retoma a su vez Isaías 6, la cosita trisagio en griego, es decir, el 3 veces santo. Ahora los 3 últimos versículos, versículo 9.
Y cada vez que estos seres vivientes, son los 4 seres vivientes, aquellos llenos de ojos, delante y detrás. No debió ser agradable verla, estos seres llenos de ojos. Debo decir la verdad, un poco chocan con nuestra sensibilidad actual, quiero decir, pero así son, y por lo tanto nos los quedamos también porque estos son los más cercanos al trono de Dios. Atención, luego, poco a poco, se desplegará una corte celestial cada vez más amplia. Luego están los 144,000. Luego están los de una multitud que nadie podía contar. Pero estos son los más cercanos al que está sentado en el trono, es decir, los 24 ancianos, si queréis llamarlos ancianos, y estos 4 seres vivientes, llenos de ojos. Y cada vez que estos seres vivos daban gloria, honor y gracias a aquel que está sentado en el trono y que vive por los siglos, los 24 ancianos se postraban. Postración en griego es el verbo técnico de las cortes persas, que esperaban que los súbditos, todos los súbditos, se postraran con la frente hasta el suelo para adorar a Dios. Desgraciadamente, como lamentaba Benedicto XVI, aún siendo cardenal, hemos perdido por completo esa idea de la postración. Casi ya nadie se arrodilla, ni siquiera en las parroquias, en las iglesias. Han desaparecido los reclinatorios. Pero, por ejemplo, cuanto más nos desplazamos hacia el este, hacia oriente, más permanece esta sensibilidad. No es necesario mencionar, por ejemplo, a todos nuestros hermanos ortodoxos que adoran a Dios haciendo estas continuas postraciones. Es decir, ellos hacen así la señal de la cruz e intentan inclinarse hasta el suelo. En cualquier caso se prosternan. Pero piensen aún más en los musulmanes. Es extraño decirlo, pero es un hecho. Si entras o ves en la tele una mezquita donde se reza el viernes, allí se reza el viernes, verás que todos estos se arrodillan hasta tocar el suelo con la frente. Es una evocación, paradójicamente, del libro del Apocalipsis. Y nosotros ya no lo tenemos tan claro. No nos sentimos más claros nosotros, los católicos humanos, porque hemos perdido de vista la procesión y la adoración. Los 24 ancianos es un mensaje en clave. En el cielo no habrá dolores articulares, pues estos viejos se postran en tierra. Si postraban ante el que se sienta en el trono y lo adoraban, porque la postración indica adoración, el que vive por los siglos de los siglos. Llevaban sus coronas delante del trono, diciendo, y aquí está el segundo himno del Apocalipsis. Hay varios, los contaremos una buena vez juntos. Este es el segundo himno. Así que ven que el capítulo 4, que he titulado La solemne visión del Padre y la corte celestial que adora, en definitiva, es una especie de vida de Sisi, de tipo litúrgico. Juan se habrá inspirado en lo que podría ser la apertura de un telón, llamémoslo así, sobre las liturgias protocristianas. Sencillas, pero números solemnes. Estos 24 ancianos, que son como el consejo de los más cercanos a Dios, se postran en tierra, adoran al que vive por los siglos de los siglos y arrojan sus coronas al suelo diciendo que ahí está el himno, el segundo y el primero de esos seres, los 4 seres. Veremos quiénes son según la tradición, que llenos de ojos cantan el trisagio. Estos, en cambio, postrados en tierra en el verso 11 con el que concluye este extraordinario texto. Ahora estarán de acuerdo conmigo en que no me equivoco al llamarlo un texto suntuoso, dicen. Tú eres digno, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. Cada palabra aquí tendrá su peso, gloria, honor y poder. Es una trilogía atribuida a aquel que tiene el poder. Porque tú creaste todas las cosas que por tu voluntad fueron creadas y subsisten. Este es el pasaje que se compone solo necesita un par de profundizaciones. Entonces, el monarca divino, me ha gustado esta expresión, el monarca divino. Los 3 primeros capítulos, lo repetimos, del Apocalipsis que hemos visto, han sido una inmersión total en el cristocentrismo más ardiente, una sauna. Hemos salido de la sauna, goteando Jesucristo por cada poro, una especie de visión vertiginosa, al centro de la cual se encuentra el tirio, del cual emana una atracción centrífuga y centrípeta a la vez. Cristo permanece en el centro del Apocalipsis y constituye una especie de marcador simbólico
simbólico del que parten y al que retornan todos los dinamismos. Lo veremos en los próximos capítulos, cuando deba abrir los sellos del creado y de la historia humana. Y la enseñanza, diría, escribo también la táctica usada por los padres de la Iglesia. Para acercar el libro del Apocalipsis, ¿cuánto necesitamos hoy todos nosotros urgentemente recuperar este centro luminoso? ¿Cuánto necesitamos dejarnos capturar por este centro ardiente que es Jesucristo, la Cristología? Hay que encuadrar de nuevo el llamado punto alfa, como afirmaba von Balthasar, y hacerlo presente pastoralmente. La iglesia del amor, la comunión, como la llamaba San Agustín, sin ese punto alfa que es Jesucristo, se transforma finalmente en una especie de empresa de marketing. En estos días ha sido noticia la réplica del cardenal Becciu, investigado por el asunto de la compra del Palacio Multimillonario de Londres, que respondió niente menos que al periodista padre Tornielli, el cual decía que la investigación precisamente sigue adelante y que Becciu es considerado el responsable. Becciu se defendió. Y lo bastante extraño es que algunos órganos de prensa vaticanos, como creo que incluso el Osservatore Romano, le hayan dado espacio, señal de que allí dentro hay algo que no cuadra, donde sin embargo, hasta prueba en contrario, estamos en primera instancia del proceso, prevalece la presunción de inocencia. Me parece que se llama así, o de no culpabilidad. Hay razón, Becciu, pero ¿por qué lo cito? Porque sin embargo, más allá de quién sea responsable o no, la imagen perjudicial, desastrosa, ruinosa que emerge es la de una iglesia que es marketing, que es una feria mundial, una sociedad afiliada a una especie de ONU de las ferias. Y esto sobre todo porque ya no se habla de Jesucristo y del Evangelio. Como escribe Tripaldi en Abandono Patmos, el ser angélico y las 7 cartas, Juan relata un viaje extático que lo lleva a contemplar el trono divino y la corte celestial. Con el 4º capítulo, como ya les he dicho, la perspectiva se amplía, porque Juan, transportado al cielo, el texto dice, sube aquí arriba, un ángel, el ángel guía, el ángel acompañante, aún lleno de Kyrios, ve, atención, ve al que está sentado en el trono, es decir, tiene la visión de Dios Padre. Del cristocentrismo encendido que se centra en Cristo, pantocrator, dominador de la historia, el emperador que dirige su verbo a la iglesia, se pasa ahora a un nuevo campo visual, como una especie de toma cinematográfica bien tramada, y se llega a la visión trinitaria. Juan, arrebatado en éxtasis, se encuentra admirando, contemplando, viendo de algún modo a la primera persona divina, Dios Padre. El mensaje es, una vez más claro, y se repite. Antes de entablar la batalla contra el poder del mal, que se ha adelantado en el Apocalipsis de una manera inesperada, hay que llenar el corazón, los ojos ante todo del Kyrios, es decir, de Jesucristo, porque Él es la última revelación de Dios. Y luego en Él del Padre. Pero veamos cómo ocurre esta secuencia de imágenes. El texto exige diciendo, una puerta estaba abierta en el cielo. El verbo griego anoigo indica precisamente apertura en el sentido de revelación de vida, porque obviamente el cielo no tiene puertas. Se trata de un símbolo que indica lo que está de este lado del mundo en comparación con lo que está más allá, ahora. Una demarcación, una frontera que solo y únicamente Jesucristo pudo marcar y que ahora Juan cruza. Y como dice don Divo Barsotti, entra ahora en el mundo de Dios. Como afirma Ugo Vanni, el cielo es símbolo de la barrera, esta puerta que se abre y que por lo tanto estaba cerrada, de la barrera que divide la trascendencia de Dios de la inmanencia del hombre. Pero es una puerta, y la puerta está abierta por el Kyrios. En la carta a la iglesia de Filadelfia que hemos examinado, el mismo Jesucristo, que tiene en sus manos las llaves para abrir y cerrar, le dice al ángel de la iglesia de Filadelfia y escribe,
Así habla el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Cuando abre, nadie cierra, y cuando cierra, nadie abre. Aquí está la importancia cristológica. La puerta se abre y se cierra. ¿Por qué Kyrios si solo Él abre el cielo? Si no hubiera existido y no existiera Jesucristo, nadie podría, y esto lo enseña la teología, porque los justos estaban todos antes de la pasión redentora, de la resurrección de Cristo en el seno de Abba. El limbo es una cuestión para tratar, quizás en otros contextos. Jesús es la puerta, según Juan 10:9. Yo soy la puerta. Si alguien entra a través de mí, estará a salvo, entrará y saldrá y encontrará pastos. Don Divo Barsotti relaciona la puerta de Apocalipsis 4:1, una puerta en el cielo y la escala de Jacob, Génesis 28:12, en donde se lee, una escalera estaba apoyada en la tierra, mientras que su cima alcanzaba el cielo, y he aquí, los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. En ambos casos, el cielo, ahora mediante la puerta en Apocalipsis, ahora mediante la escalera en Génesis, está abierto sobre la tierra de la iglesia, así que no hay duda, la puerta abierta es Cristo mismo, y Él también es una escalera. ¿Cómo tuvo Juan esta visión? Fue arrebatado al cielo en cuerpo y alma. San Pablo, él también vivió esta visión, se dice, contra un hombre que fue raptado al tercer cielo. ¿Qué tipo de experiencia es esta? ¿Es estática? Miren que hay tomos enteros en mi libro. No quise profundizar en este tema que intentan explicar cómo Juan entra en contacto a la manera de Pablo con la trascendencia. Es un tema interesante de tratar porque hoy en día hay muchos mediums, muchos brujos, muchos falsos místicos que utilizan técnicas de plagio para convencer de que están en contacto con la divinidad o con la trascendencia. Hay que ser muy cuidadosos. ¿Cómo entra Juan en éxtasis? La respuesta está en la voz, como de trompeta, que él oye y que lo invita a subir. Se trata de una manera, como afirman los exegetas, de conectar narrativamente la segunda sección del libro con la primera. La voz que antes tenía para hablarme como una trompeta, el versículo 1 de este capítulo decía, «Sube aquí arriba, te mostraré las cosas que deben suceder después». Así pues, la visión es un don de Dios, y solo Dios puede concederla. Juan es llevado al paraíso, nombre de antes como siempre se ha pensado que se podía hacer en las culturas precolombinas, por ejemplo en las tradiciones animistas. Se pueden ver escenas del jefe de la tribu que comienza a bailar después de haber consumido drogas, entra en trance, y efectivamente los muertos luego hablan a través de él, pero son demonios. En efecto, los muertos hablan a través de varias personas, pero son demonios. Entonces, la de Juan no es una técnica adquirida de manera mágica, esotérica, mediúmnica, sino un puro dono de la gracia. Qué importante es destacar este aspecto desde el punto de vista pastoral. El exegeta Tripaldi dice que Juan está intentando describir una segunda fase más profunda de su éxtasis, donde el paso al estado de pneuma se imagina y representa como una percepción inmediata y nítida de su propia separación del cuerpo físico y de su ascensión al cielo. Siempre me impresionó el relato, y lo creo, de los primeros años de las apariciones en Medjugorje, en los que Vizca, yo lo contaba a menudo en la parroquia. Recuerdo el impacto increíble que causaba en los católicos bien pensantes de aquellos primeros tiempos, que luego ya no volvieron a poner un pie allí, porque son esos católicos que van a misa, pero no quieren hablar de muerte, paraíso, infierno, purgatorio. No, quieren un cristianismo entendido como receta para vivir bien en la tierra. Vizca y Apov fueron llevados por la Virgen al paraíso, al infierno y al purgatorio. Y ellos cuentan que cuando ella los tomó de la mano, pasaron como a través de un túnel y veían como cuando un avión gana altura y uno mira hacia abajo y ve que el horizonte se aleja cada vez más. Ellos así lo experimentaron. Es decir, la éxtasis que Juan experimentó puede entenderse de esta manera. Entre otras cosas, el texto dice, fui raptado en éxtasis. Y finalmente, lo que Juan vio inmediatamente fue un trono en el cielo y sobre el trono alguien sentado.
El que estaba sentado parecía jaspe, y ahora vamos a ir, de una manera un poco decepcionante, a decir verdad, con la que Juan intenta describir lo que vio. Lo ha visto. Es una verdad de fe, porque es palabra revelada que custodia la inerrancia y la infalibilidad. La instrucción ha visto a Dios. Nosotros como Juan veremos a Dios, no luego presumiblemente para volver de nuevo a la tierra, sino para permanecer allí eternamente. San Pablo dirá, hijitos queridos, ánimo, San Pablo dirá, por una breve, momentánea tribulación en esta tierra, nos espera una inmensa felicidad gloriosa en el paraíso. Así es, Dios Padre, Juan, contempla a aquel a quien todos debemos llegar, algo extraordinario. Y lo veo de manera misteriosa. E invece colui che sta, naturalmente il linguaggio è estremamente teologico, è perfettamente, asciuttamente biblico. Quien estaba sentado era similar al jaspe y la cornalina. Un arco iris similar a la esmeralda envolvía el trono. Allora, vediamo di subito cogliere i primi aspetti. Giovanni sta vedendo Dio, il trono. Il trono, come potete facilmente immaginare, indica sovranità, Veamos de comando inmediato los assoluto, primeros dominio, aspectos. potere Juan está e viendo a Dios, el sovranità. trono. E Dio El Padre trono, lo è. como fácilmente podrán imaginar, È indica soberanía, un'affermazione, comando una absoluto, dominio, potere esaltazione indiscutible, regalità. potere indiscusso di Dio, del Y Dios comando Padre es assoluto todo di Dio eso. sulla storia e sugli uomini. Es una Dio è afirmación, seduto sul una trono perché exaltación del egli è poder il Signore della indiscutible de storia Dios, e non ha un del mando nome, absoluto de Dios sobre la semplicemente definito in historia y greco sobre los katemenos hombres. en trono, Dios cioè está sentado en colui el che siede trono sul porque trono. Él es el Perché Señor de la Giovanni, historia y che no desidera tiene la versione nombre, ebraica, simplemente lo nombra definido en Dio, griego perché il katemenos, suo en nome trono, inaccessibile e es decir, el que trascendente. se sienta en el Ricordo che anche trono, Isaia, porque Juan, Giovanni sensible a la cita Dio tradición di Giovanni, hebrea, no che ha nombra a vissuto Dios queste esperienze, Padre, però ya que su nombre descrivere e es raccontarle inaccesible prende y molto dal trascendente. mondo antico Recuerden que testamentario. Isaías Isaia, también, hay que capitolo 6, decir que anche Juan lui vivió dice, estas vidi il experiencias, pero Signore seduto sul para trono. Quindi describirlo è y una contarlo, caratteristica toma biblica. mucho del mundo del Don Antiguo Divo Bassotti Testamento, afferma che il Isaías trono è però capítulo tutto il 6. cielo, Él quindi è también tutto dice, Dio, è vi al tutto su Señor tutti gli atti, sentado en el cioè trono. indica una Así forma que di es una comunione característica piena. bíblica. Don Divo Il trono ha visto Barsotti anche dice nel que el trono trono es el dell'Apocalisse cielo 4:2, entero poi è y seduto Dios se Dio, sienta una sobre los trasposizione della beatos, Merkabah, visto dal mostrando profeta plena Ezechiele, il comunión. carro mobile di fuoco che si ¿Alguien vio el muove trono en in tutte le Apocalipsis 4:2? direzioni e che En el indica que che sia Dios está tutto sentado, sotto una controllo. transposición Però de la il problema è Merkabah che lui vista nel por el detto del profeta dettaglio di Ezequiel, colui che sta el carro seduto, móvil de come dice fuego que ancora se Divo mueve en Bassotti, il todas linguaggio è direcciones estremamente e povero, indica que generico. Dios Io lo tiene con un certo todo coraggio bajo aggiungo control. persino Pero el delle problema es que pietre. nada se dice en Viene detalle de invece quién está indicato la sentado. somiglianza con alcune pietre. Como dice también Divo Barsotti, Aspettatamente. el lenguaje es E qui il extremadamente tema delle pobre, pietre genérico, yo nell'Apocalisse è con cierto valor decisivo añado incluso forse per decepcionante. l'assunzione da parte di Se appunto indica en l'uomo cambio el storico New parecido con Age, algunas che ne ha piedras, fatto un inesperadamente. cavallo di Y battaglia aquí el per tema de las piedras en el approfondirlo, ma Apocalipsis l'Apocalisse es parla di decisivo. questo Si no potere fuera delle por la pietre. apropiación Comunque por sia, parte de todo un mundo rimaniamo al esotérico testo. New Age, que lo ha Giovanni convertido en su poi caballo de osserva batalla, anzitutto a Giovanni podríamos questo delle profundizarlo. pietre, ne vede Pero el tre, vede Apocalipsis due habla de pietre este alla poder de fine, las piedras, de todos vede, modos. vede il diastro, Texto. la cornalina La e lo referencia smeraldo. simbólica sirve ante Sono le todo a pietre, Juan, dice qua con este cui de las Giovanni descrive la piedras, visione del Padre. ve tres piedras al final, Sappiamo che ve el la jaspe, la ipognosi, cioè la cornalina conoscenza y la delle pietre esmeralda. nelle loro varie Estas son las piedras espressioni con las que Juan minerarie, o describe la la cosiddetta visión del Padre. litologia, cioè lo studio delle pietre, Sabemos ancora que la è una litognosis, scienza es molto decir, el diffusa conocimiento de nell'antico, las potete piedras en vedere sus da oggi diversas tutta expresiones ripresa da New Age mineralógicas, o la del llamada mondo esoterico. litología, o Le sea, el pietre, estudio de las secondo questa piedras, tradizione che era è una ciencia muy evidente difundida en da la antigüedad, Giovanni que riprende luego un con nuovo el tiempo se intento, perdió. Hoy la ha sarebbero, recuperado la New Age y incondizionale, el ma mundo io ci esotérico. credo, Las conduttrici di piedras, según esta energia e di tradición, que con spirito, toda cioè evidencia sono Giovanni corpi che retoma, posseggono no me lo proprietà invento, e le serían, indicano uso el condicional, significativamente. pero yo Sto sí citando creo, gli esegeti, conductoras de Le energía y pietre de hanno un valore misterios. pedagogico, catartico, a Hay volte piedras que emotivo e poseggono psichico, e propiedades chi e non ha potuto indican scrivere sa significados quanto frequentavo ocultos. padre Estoy citando a los exegetas, ¿eh? Matteo Las piedras Lagrua, tienen un valor lui parlava pedagógico, delle pietre catártico, nel a suo veces studio e incluso aveva pensato che exorcístico. servivano per Aquí no pude aiutarli anche escribir, non pero so cuando come, nel frecuentaba a realizzare Mateo gli Lagrua, él esorcismi. tenía piedras en su Le estudio tre y me pietre che explicó Giovanni que le vede servían attorno al para trono ayudarle sono il también en la diastro, oración la de cornalina exorcismo. e lo smeraldo.
Las tres piedras que Juan ve alrededor del trono son el jaspe, la cornalina y la esmeralda. Sus propiedades explican su aparición en el texto. Las tres piedras aparecen en el Fedón de Platón, que es un texto histórico, y son consideradas las piedras del hiperuranio, es decir, del mundo que está más allá de todos los demás y por lo tanto pertenecientes a la esfera celeste, precisamente el mundo al que ahora Giovanni llega. Es una forma en que Giovanni sugiere que están en el cielo, o hiperuranio. Los terapeutas griegos recomendaban la piedra de jaspe. Empecemos, jaspe, cornalina y esmeralda. La primera piedra que Juan ve es el jaspe. Dice que el que estaba sentado en el trono era semejante en apariencia al jaspe. Es la primera característica de Dios Padre. ¿Qué piedra es el jaspe? Es una piedra de color púrpura, con vetas negras, transparente como el cristal, que los litoterapeutas griegos usaban para combatir la ansiedad y la depresión. Encuentro esto muy interesante. La visión de Dios libera de toda agitación, donde la visión de Dios en este caso no es solo la extática o mística, sino la litúrgica y la de la oración. La visión orante de Dios, en nuestro corazón vemos a Dios, en nuestro corazón está el trono de Dios, el catecúmeno entronizado está aquí. Si está aquí no hay depresión, es precisamente una experiencia que se vive. Es una vivencia real. En cualquier caso, lo que entonces Juan quiere decir es que precisamente hemos dicho que la visión del catemenos en el trono, del que está sentado en el trono, semejante al jaspe, libre de todo, los miedos y todas las ansiedades de la vida terrenal. ¿Cuál es el primer y más bello mensaje de Juan? Esperaríamos Dios y amor, ¿no? Y en cambio, con la diáspora, el primer mensaje que Dios y paz. Sperimenta la pace, per questo vede il diaspro. Sì, quando hai il catemenos in trono, quando il tuo cuore è il trono. Esta es la primera impresión que tiene Giovanni. Experimenta la paz, por eso ve la diáspora. Sí, con el catecúmeno entronado, con Dios en tu corazón, no hay ansiolítico que valga, porque pueden ayudar en ciertos casos, cada uno sabe cómo debe usarlas, si debe usarlas, etc. Pero es la fe la que salva. Dios, que en el trono de tu corazón es el primer atuendo, el primer impacto visual y la diáspora. Esta piedra de color púrpura con vetas negras, yo las he visto, son piedras maravillosas, indica que Dios es paz, sensación que será sugerida más adelante por la imagen del mar transparente como el cristal. A cada párrafo, a cada sílaba de este capítulo 4, es como introducirse progresivamente en esta atmósfera de paz que el paraíso conlleva. Es paz. Y si incluso en el mundo, como Apocalipsis dentro de poco dirá, está a punto de desatarse la batalla final, el santo dragón rojo, el anticristo, la bestia negra, la trilogía antidivina, etcétera, etcétera, siempre hay que mirar al trono donde Él se sienta. He estado muchas veces en Asís, curiosamente, en comparación con mi identidad diocesana y minuteliana, hay algo franciscano que me atrae a mí mismo. Cuanto más lejos me veo, más me siento atraído, quizás también gracias a la relación con Fray Celestino. Pero cuando iba en años pasados, cada año, varias veces al año a Asís, de todas las cosas lo que más me impresionaba era esto. En el eremitorio de las Carceri, que está allí arriba, donde Francisco de Asís gustaba retirarse, hay una estatua que lo representa a él mismo en el suelo, casi como nuestros jóvenes se ponen con las manos detrás de la cabeza en el suelo mirando el cielo estrellado. Y luego está la cueva donde él iba a pasar horas en oración. A la entrada hay esta frase, Ubi Deus. Esta es precisamente la cosa que más me ha impactado, Ibi Pax. Y pienso a menudo en Ubi Deus, Ibi Pax, que puede significar un par de cosas. Alguien como Don Minutella siempre está en la lucha escatológica. No hay nada que hacer, está destinado a esto. Todo este lío reciente no lo inicié yo. Otros hablaron antes de la asociación. A todos les decía, ya verán,
lo pagaré yo. Pero es justo que sea así. Pero atención, no es que porque uno está en el pantano, en la batalla, en el enfrentamiento, deba perder la paz. Espero que esto pueda demostrarlo, porque soy cotidianamente provocado de muchas maneras, según yo, por el espíritu del mal, para perder la paciencia, para ponerme nervioso. Los míos que me siguen saben a qué tipo de situaciones me refiero, que están al límite de lo inverosímil, para perder la calma. Hago un trabajo valioso, pues quien tiene a Dios tiene paz. La otra piedra me gustaría profundizar, pero no puedo. Debo cerrar. La otra piedra a través de la cual se describe el trono de Dios. La segunda es la cornalina. Es una piedra muy parecida al ámbar, que todos vosotros creo conocéis. Es de color amarillo transparente con vetas blancas, utilizada por los litoterapeutas griegos para el tratamiento de los problemas de vista, los problemas oculares de quienes no ven bien. Quizás se quiera decir que Dios es inaccesible a la vista. A tiempo hay que purificarse y estar purificados en los ojos, no los del cuerpo, sino los del corazón. Por lo tanto, es un llamamiento a la purificación que vuelve como versión de Isaías. ¿Recuerdan Isaías 6? Hay un hombre de labios impuros. Yo estoy ahí. Se detiene seguramente en los labios impuros. Hugo Vanni opina que el autor del libro no se interesó en el significado. Simbólicamente, ni siquiera el valor comercial de las piedras importa tanto como su luminosidad. Hay tres que transmiten mucha luz, y la luz, dice Hugo Vanni, el intérprete más importante a nivel nacional sin duda, es un elemento teofánico por antonomasia. Estas piedras son particularmente luminosas, así que son perfectas para representar la teofanía en curso. Dios es luz, por lo tanto, Dios es paz. Dios es luz, es el segundo mensaje. El diáporo Dios es paz. La segunda piedra, la cornalina, Dios es luz. Y esto está precisamente en el Corpus Giovaneo, ¿os acordáis? En la primera carta de Juan se lee esto: Dios es luz y en él no hay tinieblas. Entonces, la cornalina indica esta cualidad que luego regresa también en el prólogo. ¡Qué maravilla! Es asombroso. En el principio era el Verbo, y el Verbo era la luz de los hombres. En cambio, Don Dolindo Ruotolo, que siempre es totalmente original en esto y yo lo admiro, considera que las tres piedras simbolizan a las tres personas divinas, la Santísima Trinidad. Tanto que escribir que no hay una imagen, este es Don Dolindo. Se puede no compartir, pero es sugestivo. No hay una imagen más bella y más viva de la Trinidad en toda la Escritura, sino en estas tres piedras. ¿Cariota? La cornalina y el Hijo. El otro era la esmeralda y el Espíritu Santo. D'altra parte, nel mondo antico il cosmo superiore era rappresentato da un profluvio di metalli nobili e gemme preziose. Qualcuno si ricorderà per caso che poi più avanti Por otro lado, en el mundo antiguo, el cosmos superior estaba representado por una abundancia de metales preciosos y gemas preciosas. ¿Alguien recuerda que más adelante en el Apocalipsis, la Jerusalén celestial se describe con muchas piedras, oro, piedras, zafiro? ¿Lo recuerdan? Y aquí hay que tener en cuenta, comprender que en la arquitectura litúrgica cristiana del pasado, la invocación del Apocalipsis era muy fuerte, muy fuerte. En Palermo, por ejemplo, en la Catedral de Palermo, en la nave lateral izquierda, está el altar del tabernáculo, está el altar del Santísimo Sacramento. Fíjense que el tabernáculo está hecho completamente de lapislázuli. Eso es un patrimonio, calcularlo. Incluso cuesta un poco decirlo porque se tiene miedo de... Todo es lapislázuli. Fíjense, no hay, según yo, es un patrimonio incalculable, todo lapislázuli. Así conocemos también otras obras extraordinarias presentes en el planeta, por todo el mundo, sobre todo por Europa, donde desde el punto de vista arquitectónico y estructural, piensen en el mundo gótico, en la Catedral de Chartres. Esa elevación hacia el cielo, pero también a través de los detalles. Las piedras preciosas están por todas partes, en los cálices, en las vestiduras de los sacerdotes, en los ornamentos sagrados, en los altares, en los manteles de los altares, en los pectorales, en los anillos, en las mitras, en el báculo. Una inútil pobreza de tipo ideológico que San Francisco de Asís, precisamente para citarlo de nuevo, condenaba.
porque él anhelaba la pobreza, el sayal roto y pies descalzos, mas ante el altar se esmeraba. Y esto es muy mundo franciscano, debería estar educado. La pobreza personal no tiene nada que ver con la pobreza litúrgica. Aunque seas franciscano y te den la casulla, con las joyas te la pones no por ti, sino por Dios. Una buena vez, y Benedicto XVI lamentaba el pauperismo litúrgico que lo volvió todo metálico. Incluso hoy en San Pedro, miro las imágenes a veces y me quedo angustiado. Está oscuro, está vacío, está apagado, es metálico lo que hay dentro. Hasta Benedicto XVI, quizás con él, que buscaba una hermenéutica continua, hubo un rescate de la belleza, del lujo, de la suntuosidad de la liturgia que solo aquellos como Judas Iscariote, que condenaba a la Virgen o a quien fuera que vertía el ungüento del alabastro en los pies de Jesús, condenan. Mira, interesante este discurso que no tengo tiempo de profundizar porque el tiempo es tirano. Bueno, finalmente, como ya saben, está la otra piedra, que es la esmeralda. La esmeralda es verde y volvemos a ella. Como ya podrán imaginar, como es típico de Don Minutella, no podré agotar todo el capítulo cuarto en un solo episodio, pero yo estoy contento con eso. Lo siento solo por ustedes. Concluimos. La visión del Padre. Finalmente, Juan se centra en el que está sentado en el trono, sin precisar nada, versículo 2. Y vi un trono en el cielo, y en el trono uno estaba sentado. Aquí está todo el trasfondo del Antiguo Testamento que Juan enriquece y encierra en el símbolo. Aquí Dios, como decíamos, no es llamado por nombre Yahvé, Dios es inefable, su nombre es Dios. Es impronunciable. Si tuviéramos tiempo podríamos volver a la teología Santo Tomás de Aquino, que cuando lo estudié por primera vez gracias a von Balthasar, en una de sus contribuciones decisivas, von Balthasar dice más o menos así: resignaos, Dios es incognoscible. Y él dice, hacia el final de la trilogía, que son miles de páginas, resignados, más o menos así es. Tenga en cuenta a Dios y conozca lo inconocible. Hay una revelación que sin embargo significa velo, cubrir dos veces, y existe la idea, o más bien la visión, de Santo Tomás de Aquino, según la cual en el cielo tendremos la visión de Dios, pero no la comprensión. Es decir, veremos a Dios y lo podremos ver además solo porque estamos dotados de luz en gloria. ¿Por qué algunos santos están más cerca de Dios y nosotros más lejos? En la medida en que hayamos sufrido en la tierra. La luz de la gloria que te permite ver a Dios aumenta visualmente en la medida en que has soportado cristianamente los males de la tierra. No sé si lo expliqué bien. Luz divina, Dios no se ve solo. Olvidémonos de eso, nadie puede ver a Dios. Esa frase de la Biblia permanece eternamente verdadera, porque ninguna criatura creada por Dios es capaz de verlo por sí misma. La teología enseña que se necesita la luz de la gloria, la luz que Dios concede a los bienaventurados, a los ángeles fieles, en la medida de la fidelidad y del sufrimiento padecido, en el caso de los bienaventurados en la tierra. Los mártires son los más cercanos al trono de Dios, luz del mundo. Pero aunque veamos a Dios, a la Trinidad, no comprenderemos el misterio de Dios. Nos escapará eternamente. Pero esto será motivo de dicha. Juan, como Isaías el día de su investidura profética, puede ver a Dios sentado en el trono y entra en la esfera inaccesible de Dios y de su santo nombre. Y luego Juan dice, del trono salían relámpagos, voces y truenos. 7 lámparas encendidas ardían delante del trono, símbolo de los 7 espíritus de Dios. Aquí también un lenguaje directamente bíblico para indicar la teofanía. El intento literario de Juan es evocar la revelación del monte Sinaí, del Éxodo, capítulo 20, versículo 18. Todo esto lo encuentran en mi libro, si quieren, La Sinfonía del Cordero. Todo el pueblo percibía los truenos y los relámpagos. ¿Ven? Juan repite textualmente, por eso dice con Baltasar que sin conocer el Antiguo Testamento no se entiende el Apocalipsis, y es cierto. Una razón del Apocalipsis desconocido.
Y pasa como el libro de Nostradamus, porque no se conoce el Antiguo Testamento, porque dice von Baltasar que el instrumental conceptual, lingüístico y narrativo del Apocalipsis está todo tomado del Antiguo Testamento. Y es verdad. Juan es llevado ante el trono de Dios Padre y oye esta teofanía. Vive esta teofanía, dice el texto de Juan del Apocalipsis. Salían relámpagos, voces y truenos. Escuchen Éxodo, la teofanía en el monte Sinaí. Todo el pueblo percibía truenos, relámpagos y rayos. Vean, es literalmente. El cuerno suena y el monte humea. El pueblo vio, sintió temor y se mantuvo alejado. Juan subraya el carácter simbólico de estas 7 lámparas encendidas delante del trono. Veremos más adelante, en el próximo episodio, quiénes son estos 7 espíritus, estas 7 lámparas que están delante del trono. Pero concluyamos con la última imagen, el Espíritu Santo. Pues, se lo digo enseguida, este texto es versión de las 7 lámparas encendidas delante del trono. Algunos en el pasado pensaron en los 7 arcángeles, en los 7 ángeles. No, es el Espíritu Santo. Es una forma redundante. En esto los exegetas están todos de acuerdo. Y por lo tanto yo no puedo más que aprobarlo, porque también yo había pensado en los 7 arcángeles, en cosas de ese tipo. San Miguel, San Gabriel. No, las 7 lámparas encendidas delante del trono concluyen la dilatación trinitaria, dicen los exegetas, el Kyrios, que se aparece a Juan en el Apocalipsis, el domingo del Señor, es decir, el día del Señor, que da las 7 cartas. El Padre sentado en el trono y delante del trono 7 lámparas encendidas. Las 7 lámparas encendidas indican, como dice Bruno Maggioni, como dices tú, Giovanni, etcétera, etcétera, indican el Espíritu Santo, representado cada vez con el número 7 finalmente. La Trinidad. Y como ves, si el Espíritu Santo es cada vez más tímido, aunque más eficaz, porque si el Kyrios aún se impone al Apocalipsis, es clamoroso. De Dios Padre algo sabemos, aunque decepcione un poco. El Espíritu Santo rapidísimamente 7 lámparas encendidas. 7 son los dones del Espíritu Santo ardientes. Dios y el Espíritu son fuego y amor. Como diría Santo hablando de la Trinidad, Padre amante, Hijo amado, Espíritu amor, caridad, el ágape, el ágape. Finalmente, el arco iris, que no tiene ninguna referencia para evitar aparentemente a los idiotas con el mundo y todas esas cosas. ¿Qué es este arco iris bajo el trono? En la Biblia, el arco iris indica la alianza de Dios con los hombres después del diluvio, pero también un puente entre el cielo y la tierra como señal de paz. Como sostiene Bruno Maggioni, podemos comprender por qué Juan, antes de mostrarnos el tumulto y las contradicciones de la historia del enfrentamiento final en el Apocalipsis entre el santo y los elegidos, nos ofrece la visión de Dios sentado en el trono en una calma sublime. Los hombres se agitan, dice Bruno Maggioni, ma non Dio. La historia va de paz en paz. El pecado y la idolatría de los hombres no pueden perturbar este designio. Entonces, para concluir, me parece muy bonito, Giovanni nos dice que la cristología, nuestra fe en Jesucristo, finalmente tiene un aliento trinitario. Urge volver al misterio de la Trinidad, ya olvidado. Nuestra fe es o trinitaria o se derrumba. Segunda consideración, la visión de Dios Padre. La fe cristiana es un camino hacia Él. Todo comienza con Dios Padre, la primera persona divina que es divinizada. Los padres de la Iglesia, que en Capadocia llamaban Pegaiateo, que es la fuente de la divinidad. Es este Dios el que Juan contempla en la más clásica de las manifestaciones del Antiguo Testamento. Siempre podemos de nuevo. Esforcémonos en esta visión, la repito, porque quizás se ha bloqueado algún paso. Siempre podemos de nuevo descubrir en la oración que Dios es la paz de nuestro corazón, que Dios es la luz de nuestra vida, que Dios es el amor que nos acompaña en las tribulaciones de la historia. Y así entonces el catecúmeno es el trono, Dios sentado en el trono es nuestro corazón, es el último paso, el más importante de nuestra vida, es cuando descubrimos que Dios es Padre y nosotros somos hijos amados por Él. Alabado sea Jesucristo, que adelante